Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en nuestro tercer programa de nuestra 15ª temporada. Estamos aquí en Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad SEC, acompañándolos en este día jueves, siguiendo nuestro ciclo internacional y por marzo 2021 en esta iniciativa que hemos llamado Marzo de Mujeres Inspiradoras, y nuestra invitada de hoy, que además de estelar, nos va a inspirar en una reflexión y un análisis de los últimos acontecimientos que han ocurrido aquí en nuestro país. Así que doy la bienvenida a Gloria Elgueta. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, y buenas tardes a todos quienes nos están escuchando, que van a estar ahí, ojalá interactuando, y agradecer mucho la invitación. Tus entrevistas y conversaciones siempre son muy estimulantes también para la entrevistada. Gracias, Gloria. Esta es la segunda vez que nos sentamos a conversar. Ella es editora de una editorial independiente hermosa que se llama Tiempo Robado Editoras, para que ya desde ya lo anoten ahí. Vamos a estar hablando con ella de la última publicación que han hecho. En enero de este año salió el libro de la marcha y el salto Chile-Octubre 2019, que es una compilación de artículos y entrevistas en torno al estallido social y todo lo que ello ha significado para nuestro país. Así que eso es lo que nos convoca hoy. Agradecida a Gloria, a su equipo de trabajo y también a Verónica Espinosa, que hace posible que nosotros podamos estar reunidas hoy aquí. Para quienes recién nos vienen conociendo, les cuento que Lecturas Asombrosas, ya estamos 3 años al aire a través de Radio Universidad SEC. Somos una iniciativa de la Comunidad Hispanoamericana de Lectores en Tránsito, así que quedan invitadísimos a participar ahí en nuestro grupo en Facebook. Y quiero contarles que Lecturas Asombrosas además sigue siendo auspiciada por Estudio Hue. Todo lo que ustedes imaginan y esperan en diseño y producción lo encuentran ahí en estudiohue.cl o en su Instagram @bazarhue. Y quiero también hacerles una invitación. Voy a compartir aquí la pantalla para contarles que desde abril de este año hasta noviembre se va a realizar el Diplomado de Arte, Desarrollo Personal y Bienestar Compartido. La organización Somos Polen, junto a la Fundación del Instituto del Bienestar, realizará este diplomado en formación online, experiencial, que busca generar una comunidad de aprendizaje que genere un encuentro entre las artes y la salud mental para promover el bienestar compartido. Somos Polen es un colectivo de artistas y profesionales del desarrollo personal que buscan incentivar el bienestar compartido y la transformación personal y social a través del arte. Así que están todos invitados, quienes son artistas, pueden ser vocacionales, consagrados, y quienes también buscan un desarrollo a nivel personal, educacional y laboral. La dirección de este diplomado está a cargo de la destacada actriz chilena Paulina Jun-Pret y de don Daniel Martínez. La formación de este diplomado va a ser quincenal, todos los sábados de 9 a 1 de la tarde, y quienes quieran mayor información pueden ingresar a somospolen.com. Las inscripciones en danielmartinez@somospolen.cl y en el teléfono +56 9 96 60 74 35. Así que ya saben, esta hermosa experiencia en que las artes se reúnen para generar bienestar compartido. Así que ahí está esa invitación. Y voy a presentar a Gloria,
Ella es Gloria Elgueta Pinto, nació y reside en Santiago, es licenciada en Filosofía, editora y comunicadora, con experiencia en publicaciones impresas y digitales, y además ha trabajado en proyectos culturales y patrimoniales. En 2013 se crea Tiempo Robado Editoras, que es una editorial independiente, como les contaba, con énfasis en temáticas relacionadas con la historia reciente, con el feminismo, política y memorias. Le vamos a enviar un saludo a Claudia Marchán también, que es, junto con Gloria, las editoras y las compiladoras de este libro de la marcha a El Salto, octubre del 2019, que ahí ustedes pueden ver detrás de Gloria el libro. Así que comencemos nuestra conversación. Gloria, ¿cuáles fueron los objetivos que ustedes se plantearon para este libro? Bueno, en realidad al comienzo fue como la necesidad muy intensa de poder dar cuenta de lo que estaba pasando, del significado que tenía lo que estaba pasando durante octubre y los meses siguientes, porque en realidad sabemos que tuvo una gran continuidad el proceso de movilización a través de diversas expresiones. Y entonces nos preguntábamos cómo desde nuestro quehacer editorial poder dar cuenta. Sabíamos que iba a ser un esfuerzo muy fragmentario, que no podíamos y no tenía ningún sentido plantearse un objetivo maximalista, pensando que íbamos a poder dar cuenta de toda la complejidad y la diversidad de lo que estaba aconteciendo. Y como que partimos con esa idea más bien modesta de poder dar cuenta a través de muchas voces de lo que sucedía desde los espacios sociales. Ese fue como nuestro marco, ¿no? Quisimos circunscribirlo a eso y no ampliarlo a muchos otros aspectos que habría sido igualmente muy interesante. Por eso le dimos esa forma de un conjunto de artículos escritos por distintas personas y entrevistas con aquellas personas que era más rápido o sencillo para ellos realizar entrevistas que encargar un artículo para este libro. Entonces el objetivo fue ese, intentar dar cuenta de un momento que desde el comienzo nosotras, como muchos otros, tomamos rápida conciencia de que era un hito histórico. ¿Y cómo realizaron la convocatoria? ¿Cómo fue? Mira, ¿Eso? primero nosotros hicimos una convocatoria abierta por redes sociales, a través de nuestro sitio web, y tuvimos más de 20 propuestas de artículos. Nosotros seleccionamos 11 de esas propuestas y fue lo que constituyó parte del libro. Y las entrevistas las definimos con este criterio que decía, pensando en combinar, combinación que yo creo que fue parcial en realidad, pero quisimos tratar de combinar lo que eran organizaciones sociales, llamémoslas así, tradicionales o de más larga tradición, con otras que estuvieran de alguna manera innovando o participando de nuevas formas de movilización, ¿no? Y entonces consultamos, por ejemplo, hicimos entrevista al presidente de la Federación Minera, que agrupa a toda la minería privada, dentro de los que podríamos considerar tradicionales, pero igual ahí hay una frontera difusa, porque también hay un artículo de Gonzalo Díaz, que trabaja en la Unión Portuaria de Chile, que si bien es una organización sindical, es una organización sindical podríamos decir, de nuevo tipo, ¿ya? Con otras características, que además pertenece a un sector con condiciones laborales muy especiales, muy diferenciadas del resto del sindicalismo. Y hicimos 2 entrevistas a estudiantes secundarios
vinculado a organizaciones de base, o sea, la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 1 y a un joven del Instituto Nacional. Entonces, de esa manera pensábamos que podíamos dar, dentro de toda esta parcialidad y carácter fragmentario, una visión desde un conjunto de organizaciones y movimientos sociales. Bueno, ahí incluimos también a Noma FP, al Colegio de Profesores, a UCAMAU, el movimiento de pobladores y pobladoras, y ese es un poco el panorama, ¿no?, de lo que constituyó finalmente el libro. Sí. Y se te olvidó nombrar a las personas que participaron de la coordinadora feminista 8M también. Ah, claro, es que como estaba más centrado en lo de las entrevistas, claro, es el artículo, un artículo muy hermoso además, porque la escritura de ella es una escritura es muy elocuente, muy intensa también, y que hay una mezcla de reflexión, pensamiento, y también son capaces de transmitir la intensidad de la experiencia de ella, ¿no? Y el título ya es muy sugestivo porque ese artículo se titula La revuelta dentro de la revuelta, ¿no? Que es la idea de que el feminismo no solo ha constituido una verdadera revuelta en el país, sino que también al interior de la organización y la movilización social. O sea, ha sido un elemento muy, muy importante, muy dinamizador, ¿no? Y sí, es muy bonito, muy interesante ese artículo, lo recomiendo. Gloria, ¿cómo fue este trabajo de liderar a estas 11 personas que fueron las seleccionadas en esta compilación? ¿Cómo fue el proceso de trabajar? Porque no solamente es recibir el texto, sino que después plantearse la dirección correcta en la cual tiene que ir ese texto, y también la generosidad del autor de aceptar las sugerencias y cortes y correcciones de las editoras. Cuéntanos de ese proceso, porque además es mucha gente. No es, ya con dos es complejo, imagínate 11, 13 con ustedes, contigo, claro. Y con... Sí, nos demoramos, bueno, pero yo diría que en realidad nos demoramos más por todo lo que significó después la pandemia, porque en realidad la última entrevista la hicimos en febrero del 2020, y los artículos los recibimos no tanto después, pero sí, hay todo un trabajo, lo que tú dices, primero la conversación previa, de conversar y ver los términos en que sobre todo el autor está pensando en un artículo, compartir, como tú preguntabas, el objetivo del libro, qué otros temas iban, entonces poder ahí hacer un trabajo que fuera más sincronizado, digamos, tratar de evitar la reiteración, que es algo que sucede mucho en las compilaciones, ¿no? Que yo creo que en parte logramos evitarlo, como dándole por eso aspectos o relevando determinadas temáticas en cada artículo. Y después, yo diría que el trabajo fue muy fluido. En general, todos los autores y autoras que participaron en este libro, personas muy generosas con su trabajo, muy comprometidas, involucradas también en todo el proceso de movilización desde distintos lugares. Varios de ellos son académicos, pero también fueron muy activos durante todas esas movilizaciones. Y entonces, yo diría que no hubo ninguna dificultad, que nuestro estilo y el sentido del trabajo de edición que nosotros hacemos es justamente poder relevar el trabajo de los autores, no imponer ni un estilo ni un enfoque desde la edición, porque no es el sentido, ¿no? Y por lo mismo el trabajo fue muy fluido.
y más bien lo que nos demoró fue estas condiciones tan especiales en las que vivimos durante el 2020, ¿no? ¿Cuál fue la sensación, cuál fue tu sensación una vez ya teniendo el libro listo, en el sentido de reciben los textos, trabajan con los autores, pero después ustedes tienen que decidir dentro de los 11 cuál abre este abanico y con cuál cierran este abanico antes de entrar a las entrevistas? ¿Cuál es tu Claro, sensación? sí, sí. Mira, como los artículos igual eran distintos, tenían como su sello propio, también eso no fue tan difícil. Pensamos, bueno, son opciones, no tendría necesariamente que haber sido como lo decidimos. Perfectamente podría haber sido un libro distinto, como todo hay, pero pensamos que estaba bueno comenzar con un artículo que entregara como una visión más general, ¿no? De lo que estaba sucediendo, y por eso partimos con este artículo de Karina Noales y de Javier Zúñiga, que entrega como un panorama, ¿no? Que tiene una parte descriptiva y una parte analítica, pero que es en general sobre el significado de octubre y todas las movilizaciones siguientes. Y después nos pareció interesante entrar en otros dos artículos que son muy distintos y que abordan temas muy diferentes, pero que ya entran en características que son tan particulares de esta movilización, ¿no? De este proceso que se inicia en octubre. Uno de Paula Arrieta, que es una artista visual, pero que hace toda una reflexión sobre el significado de el salto al torniquete, que además nos permitió también definir el título del libro, ¿no? Entonces, que el salto al torniquete, claro, ella hace una reflexión en donde va mucho más allá del puro acto físico, aunque ese acto tiene una gran importancia. Pero esa idea de traspasar los límites, ¿ya? Y de traspasarlo mediante el propio cuerpo, ¿no? No es un ejercicio, digamos, discursivo, puramente retórico, sino que es un ejercicio en donde se pone el cuerpo, ¿no? Como en la mayoría de las movilizaciones sociales, y cómo con el propio cuerpo tú sobrepasas esa barrera, esa limitación que abrió paso, ¿no? O sea, esa figura también te permite entender cómo se abrió paso a esa movilización tan masiva, convocada inicialmente por los jóvenes secundarios, en donde nosotros afirmamos que son más que un detonante, mucho más que un detonante, tienen un rol protagónico, tienen una reflexión propia, ¿ah? Porque también se ha producido una especie de fascinación pero también se ha producido un ninguneo, es decir, no que fueron solamente un detonante, en fin, pero no, hay una reflexión generacional ahí, ¿ah? Muy interesante, a la que deberíamos prestar más atención, ¿no? Y no quedan. Entonces, bueno, ahí fuimos combinando las distintas miradas que había. Sí, pensando en el salto del torniquete, no pensarlo solamente desde la parte simbólica, porque yo he estado conversando, bueno, con todo este tiempo que además se sumó la pandemia y este encierro y todas las cosas que hemos tenido que vivir como sociedad chilena en particular, he conversado con mujeres que me han dicho a mí que están súper agradecidas de los estudiantes secundarios, porque con ese salto, con ese poner el cuerpo, saltarse el torniquete, ellas han podido recurrir a su 10%. Por ejemplo, una dama me decía, yo cómo no voy a agradecerle y apoyar cada vez que los estudiantes secundarios salgan a la calle, yo salgo, porque yo gracias a ello, después de 50 años, tengo una dentadura nueva, que nunca la pude tener porque no tenía el dinero para hacerlo. Y con mi 10% yo hice eso. Imagínate qué hermosa mirada de una persona común y corriente como nosotras, que haga ese tipo de reflexión y que ella diga, no, yo Claro, valoro lo que hacen
ellos son los que empezaron todo este movimiento. Claro, y hay muchas cosas que no habrían sucedido sin todo ese proceso, ¿ah? Muchos logros que ha habido, claro, en un escenario muy complejo y difícil ahora, también por la profundización de una política completamente represiva de parte del gobierno, pero aún así hay muchas cosas que nos tienen, por ejemplo, ahora hablando de una nueva constitución, algo que durante más de ya casi más de 4 décadas que Casi nos 50 venían años. diciendo de que no era posible, ¿no? De que no era posible pensar en una nueva constitución, menos aún generada por espacios un espacio social más amplio que el de los mismos de siempre. Que claro, igual la convención está cercada por una serie de obstáculos también, pero como todo, no hay avances posibles sin movilización y participación. Eso es algo que nada está dado, nada ha sido regalado en la historia. Entonces el resultado también de la convención va a estar muy determinado no solo por lo que pase dentro de la convención, sino que lo que pase fuera. Así es, y ahí yo me imagino que ustedes van a estar muy atentas también a seguir, porque este trabajo analítico al que ustedes invitaron, al que ustedes convocaron, no termina con esta publicación de la marcha y el salto. Me imagino ya que ustedes están proyectando lo que se viene, y referido a lo que ustedes, a las preguntas iniciales que se hicieron ustedes frente a esta situación particular que estaba pasando en nuestro país, que deriva en este libro de artículos y entrevistas, de ensayos sobre la marcha y el salto. ¿Cuáles son, como editora, cuáles son o qué rescates novedosos o visiones, miradas novedosas nos presentan en el libro? Bueno, yo diría que hay varias, cada artículo, de verdad cada artículo tiene un punto de interés, de reflexión. Pero destacaría algunas cosas, fuera de lo ya dicho sobre este artículo sobre salto al torniquete en sí mismo, y todo lo que se explica ahí la autora. Hay una cosa muy linda que muestra ella a partir de una foto que circuló en redes sociales, de las estudiantes del Liceo 7 de niñas. Entonces fue captada una imagen, una foto en que ellas están practicando el salto al torniquete entre dos escritorios, tienen puesto como una barrera, y entonces están ensayando saltar por encima, ¿no? Y entonces esa idea, que también es reflexionada por Paula Arrieta, esa idea de la preparación, ¿no? La preparación del cuerpo, la preparación para la movilización a partir de este gesto físico, ¿no? Pero hay otro que yo creo que es muy interesante por la importancia que ha tenido y que sigue teniendo en las movilizaciones, en la presencia de los íconos y de los símbolos mapuche. Un artículo de Claudio Alvarado Lincopi, en que reflexiona sobre la presencia de la bandera, y de los símbolos mapuche, en donde profundiza sobre esta idea de cómo esa conciencia del ser mapuche aflora en la población, en los chilenos, ¿no? Aflora esta conciencia del origen, pero también relacionada con una conciencia de clase, porque no es todo Chile que reivindica la bandera mapuche, tampoco son los movilizados, ¿no? Son los que van a esta, que entre paréntesis, yo preguntaba a los vendedores en las movilizaciones, pregunté varias veces qué bandera era la que más vendían, justamente porque siempre me provocó una gran sorpresa y me maravilló, sí, positivamente, esta presencia de la bandera mapuche. Y efectivamente la bandera que
que más vendían y que siempre tenían los vendedores de bandera era la bandera mapuche. Entonces yo diría que ahí es un artículo muy interesante y que hace como reflexionar desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Sobre la identidad, justamente como la identidad no es una categoría fija, y que es mucho más dinámico, cambiante, además con un cambio que es muy radical, ¿no? O sea, si pensamos en Chile, que es una sociedad muy racista, muy discriminadora del origen indígena y de la presencia indígena al interior de la sociedad, y uno se encuentra con este tipo de manifestaciones porque algo muy profundo está pasando, ¿no? A nivel de la identidad. Sí, ¿y sabes bueno, qué? Eso, el artículo ¿sí? No, es que antes de que tú continúes, porque me llama la atención lo de la bandera mapuche, porque no solamente de verla en la movilización, sino que tú recorres Santiago y puedes ver la bandera colgada de un departamento, colgada claro. del mástil en el que se usa la bandera chilena para el 18, en muchos lugares, en muchas casas, incluso en las plazas, colgada la bandera. Y eso hace, o sea, eso es una muestra de lo que tú estás diciendo, de esta resignificación de esta bandera en estas últimas movilizaciones. Claro. Bueno, y otro, el artículo sobre feminismo que yo mencionaba, sobre la experiencia feminista y de lo que ha sido la convocatoria en los últimos 2 años a lo que se ha denominado como la huelga general feminista, que es la idea de visibilizar la importancia de las mujeres y la disidencia en los diferentes procesos sociales, económicos, y ese trabajo invisible también del trabajo doméstico, ¿no? Entonces ese artículo es muy interesante porque no refiere solo al tema de la revuelta, sino que también a los procesos que ha venido viviendo el feminismo en Chile en los últimos años. Otro artículo que destacaría es uno que hace una reflexión que parece que no es tan obvia, porque la gente se preguntaba por qué pasó lo que pasó, ¿no? Esto de que los que no lo veían venir, ¿no? Pero estaba la pregunta porque más bien, ¿cómo es que pasó esto? ¿Por qué pasó ahora? Y en realidad Beatriz Silva hace una reflexión en otro sentido y se hace la pregunta inversa, es ¿por qué el estallido llegó tan tarde? ¿Por qué nos demoramos tanto? Existiendo estas condiciones de vida contra las cuales se produce este levantamiento, no son nuevas. Son condiciones que estamos viviendo desde hace más de 30 años, para no ir tan lejos, ¿no? Y sin embargo, este estallido se produce ahora. Entonces ella hace una reflexión, tanto desde el punto de vista de los movimientos sociales, como desde un punto de vista más sociológico, de la organización de la sociedad y de la economía, que permitieron que este proceso tuviera hacerse como a fuego lento, ¿no? Aunque obviamente hubo muchos momentos preparatorios antes, desde el 2006 con los secundarios, el 2011 con los universitarios, con toda la movilización de NOM AFP en el 2016, 2017, la irrupción a un nivel mucho más masivo del feminismo a partir también del 2017, 2018. Entonces Sí, va haciendo ese recorrido. ¿Sí? claro, ¿no? Y sumemos las marchas de los enfermos, ¿te acuerdas? Claro. Don Ricardo Soto, y también las marchas de los abuelos, po. Han habido unas 2 o 3 marchas anuales de abuelos, de personas jubiladas, claro, en menor proporción, porque uno entiende que no todo se puede movilizar, pero también ellos se han organizado y salen ahí con sus bastones ahí al Paseo Humada, lo hacen de Alameda hacia la Plaza de Armas, lo hacen en un espacio más reducido y se entiende por qué. Claro,
actores, no sé, el mismo movimiento mapuche con sus distintas expresiones, no solo en el sur, sino que en el resto del país también ha sido muy importante. Y el de las disidencias sexuales, que ha habido desde hace Claro, años una también. visibilización mayor y presencia movilizada, ¿no? Mm. Claro, Estamos más despiertos y despercudidos. Los despiertos, los claro, jóvenes, los muchachos secundarios, universitarios, y nosotros que somos esa generación que nacimos en dictadura, que venimos con toda esa carga emocional de no decir nada, del miedo de que si andas en la calle alguien te puede sapear, alguien puede decir, porque son los terrores con los que uno creció. Pues. claro. Si no fuera por esta muchachada de ahora, yo creo que no nos hubiéramos sumado tanto a a esa movilización del 25 de octubre, porque primero fue el 18 y después el 25 fue Sí, la masiva. sin Eh, duda. Gloria, quería consultar sobre, ustedes hacen o destacan dentro de esta compilación las nuevas formas de organización, que es lo que estábamos conversando ahora, y también las nuevas formas de lucha entendida como manifestación ciudadana de gente que se reúne en un cierto lugar y que o sea, sin organización tan previa, sino que desde las bases esta cosa va como aumentando. ¿Cómo ves tú este panorama que ya con el hecho de tener el libro y de analizar cada texto, ¿cuál es tu mirada frente a lo que se viene ahora, a lo que va a pasar ahora el 11 de abril y más adelante? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, por un lado hay una dimensión de incertidumbre, claramente, pero por otro lado yo diría que hay como ciertos procesos que están en curso, que, que, claro, detonaron de alguna manera en octubre, pero que venían, como justamente estábamos recapitulando, pero que venían desarrollándose, algunos más lentamente que otros, hasta ese momento. Entonces, ese momento marca un hito que yo pienso que todavía hay algo de eso, no lo vieron venir. Yo creo que ahora tampoco existe una comprensión sobre todo en la élite, en quienes detentan la autoridad, el poder político, el poder económico, no hay una comprensión del significado de estos procesos, porque resulta insólito, a mí me parece completamente insólito, escuchar, por ejemplo, a alguien que se supone que va a ser candidato presidencial y que insista para explicar la movilización y que insista en la teoría conspirativa de la infiltración extranjera, venezolana. Ayer Desborde en una entrevista planteaba este tipo de afirmación. Entonces, parece o es una estrategia para desvirtuar y restarle validez a la movilización, pero si uno se pregunta si realmente lo creen, ¿no? Si realmente creen que la explicación está en este tipo de teorías tan conspirativas y que además reducen a toda esa masiva movilización a meros instrumentos de una voluntad ajena, ¿no? Entonces, es muy complejo la existencia de ese tipo de visiones al interior de la sociedad con las cuales haya que luchar. Pero yo diría que en el momento actual, dentro de la incertidumbre, eso que se logró es un paso. Nosotros estamos hoy día, aún con todas las limitaciones y problemas, estamos, yo diría, años luz del lugar en que estábamos antes de octubre. Sobre todo desde el punto de vista de la instalación en la sociedad de un nuevo sentido común, en parte. Durante años nosotros vivimos en medio del sentido común de que cada cual tenía que rascarse con sus propias uñas, que esta idea de que el que se esfuerza lo consigue, esa idea negadora de las diferencias, de la asimetría,
de la desigualdad, del conflicto. Y resulta que ahora esas ideas han perdido terreno. Y ahora nosotros vemos otras ideas, objetivos, demandas diferentes, en donde hay muchas más personas que hoy día piensan en que una sociedad de derechos es una sociedad posible y deseable, ¿no? Entonces esa idea de lo posible, ¿ah?, también fue desvirtuada. De alguna manera, como que empezamos a pensar en lo que nos habían dicho durante tanto tiempo que era imposible. Y hoy día hay muchas cosas de esas que sí han sido posibles, como las que tú señalabas, como la nueva constitución, como una serie de cosas que hoy día se están discutiendo y que antes eran poco menos que era una herejía hablar de ellas, ¿no? Como por ejemplo el término de la AFP, una salud, lo que la pandemia ha puesto en el tapete, ¿no? La importancia de la salud pública. O sea, en la pandemia, lo que ha salvado dentro de las limitaciones ha sido la salud pública, el sistema público de salud. No han sido las ISAPRES ni las clínicas privadas, ¿no? O sea, eso ha sido una demostración tan clara. No, y de hecho, creo que estamos en otro punto. Eso es como lo más importante. No, y de hecho son derivados de clínicas privadas a la salud pública, quienes no alcanzan cama o están en estados tan graves que los trasladan de una clínica privada a una... El proceso de vacunación habría sido impensable si no existiera la red de salud que existe actualmente, ¿no? Con todo lo deteriorada, disminuida que está, ¿no? Sí, y también cómo los alcaldes han puesto a disposición, ya sea los centros culturales, los estadios fiscales. A mí me ha tocado ver en varias comunas toda la estructura que se ha montado, que si en el estadio fiscal está todo lleno de carpas, de toldos para que la gente, muchas sillas traídas de los liceos y de los colegios, para que la gente espere sentada. Yo encuentro que esa logística ha sido muy humana por parte de los alcaldes. Y he visto también muchos centros culturales municipales que han abierto sus puertas, sus jardines, para que ahí se lleve el proceso y la gente no esté en la calle, en la vereda y esperando por su vacuna. Así claro. Que eso. Quiero invitarte, antes de la lectura asombrosa, quiero compartir con todos quienes nos siguen aquí en Lecturas Asombrosas la portada de este maravilloso libro. Yo debo confesar que soy fanática del diseño y la diagramación que tiene Tiempo Robado Editoras, porque tienen un lujo de diseñadoras que trabajan con ellas y tienen un sello muy marcado. O sea, uno ya distingue sin tener que ver el logo de ustedes, la calidad y el trabajo bien hecho de los libros con los que ustedes publican. Pero quiero mostrar la portada porque quiero, si tú me das autorización, quiero contarles quiénes son los que participan y hacen posible este libro que es De la Marcha y el Salto, Chile, octubre 2019. Entonces, porque es como importante saber quiénes han participado y a quiénes vamos a encontrar ahí para leer. Esa es la portada, Chile, octubre 2019, sí, lo dije bien. Entonces, si me equivoco, Gloria, por favor, tú me corriges, ¿ya? Incluye 11 artículos, entre ensayo y artículos. Karina Noales y Javier Zúñiga, que son militantes de Contratiempos. Paula Rieta, artista visual y académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Claudio Alvarado, historiador, candidato a doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Andrea Sato y Recaredo Galvez, investigadores de Fundación Sol. Beatriz Silva, socióloga y doctora en Sociología. Rosario Fernández, feminista y doctora en Sociología de la Universidad de Londres. Alondra Carrillo y Javiera Mansi, militantes feministas e integrantes de la coordinadora feminista 8M.
Nia Dragnit, socióloga y militante del Comité Internacional de la Coordinadora Feminista 8M. Mónica Iglesias, socióloga, doctora en estudios latinoamericanos y profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Diego Cabezas y Sebastián Guerrero, educadores populares y militantes del movimiento Emancipación. Y Gonzalo Díaz, ingeniero comercial y asesor de la Unión Portuaria de Chile, porque así ya tenemos una idea desde qué ámbito están los autores conversando y analizando esta temática. Y como nos contaba Gloria, también cuenta con entrevistas realizadas a Amaranta Ballesteros, presidenta del Centro de Alumnas del Liceo 1 Javiera Carrera, Javier Martínez, estudiante del Instituto Nacional, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, Luis Mesina, dirigente de No Más AFP, Doris González, vocera y dirigente de Ucamau, Francisca Fernández, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios y de la Coordinadora Feminista 8M. Y finalmente, Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile. Todos ellos reunidos aquí en este compilado de la marcha y el salto Chile, octubre 2019. Hermosa la portada. Estéticamente muy hermosa. Bueno, aunque sea autobombo, pero decir que el interior del libro también tiene algunas ilustraciones y sobre todo varias fotografías, porque nos parecía que la dimensión como visual, estética, expresiva de la manifestación tenía que de alguna manera estar presente también, ¿no? Y nuestra manera de hacerla presente, porque no... Sí, abrirse a esa temática era hacer otro libro, o sea, da para más de un libro. Claro, es como ir del panfleto. Claro, entonces... Como pasar del plan. Dijimos, bueno, algunas señales, dejar en el libro que sean significativas, entonces están algunas pancartas, fotos de las movilizaciones, algunos elementos como pequeños guiños que dieran también cuenta de ese aspecto, ¿no? Sí, así que sí, nos importa mucho lo que es el diseño, y ahí tenemos dos grandes diseñadoras que trabajan con nosotras, que son Paula Bravo y Ivana Gaona, y son ellas las que son responsables de esa parte en nuestros libros. Sí, y tienen una distinción, un distintivo muy, muy especial. No me refiero al logo de Tiempo Robado, sino que a la forma en que van trabajando los libros, los espacios, los aires que dejan entre el párrafo y el libro en sí. Son libros muy bien hechos, muy cuidados. Yo tengo el libro de la casa Tela de Talca, la memoria... Sí, la casa llena. ¿Sí? Que también es muy, muy bonita su presentación y muy bien cuidada. Referente a las ilustraciones y a las fotografías, estaba pensando cómo dimos el gran salto del panfleto en stencil, la fotocopia a mano, cuando uno iba a protestar y salía con la hoja de roneo y los stenciles y la jalea y estar preparando a toda esta cosa digital de los memes. Yo admiro profundamente las mentes creativas que pasa algo y al medio segundo ya está la foto con el meme, la cosa irónica, la ironía del chileno, la cosa de encontrarle a todas las cosas que suceden, darle una vuelta irónica, humorística, que además nos lleva a la reflexión de lo que está pasando. Recuerdo eso de... No son 30 pesos, fueron 30 años, no fueron 30 pesos, claro. Son 30 años, cosas así que pasaron, y muchas cosas que pasaron durante este estallido y que sigue pasando. ¿No te da la sensación a ti que seguimos dentro de este estallido, pero en una forma como de descanso aletargado, esperando cualquier
¿Te da esa impresión? Sí, absolutamente. O Como que sea, seguimos estando en este sí, estallido, pero no hemos tenido, por la cosa pandémica, por el toque de queda, por las restricciones. claro. No, este proceso no ha terminado, o sea, y eso se vio muy claramente hasta marzo del año pasado, cuando empieza en todas las medidas restrictivas, ¿no? Pero si uno piensa durante todo el 2020, hay una serie de, pero una multiplicidad en realidad de expresiones, manifestaciones, movilizaciones, formas de organización, o sea, toda esa diversidad y multiplicación de ollas comunes, por ejemplo, diferentes formas de apoyo, de solidaridad, de relación entre distintas organizaciones del más diversos tipos, otras formas de relación, ¿no? Que irrumpen. Entonces, seguimos en eso, ¿no? Y es muy probable que cuando salgamos de la pandemia, que tenemos que salir en algún minuto, va a haber otras formas de manifestación, y también yo creo que el proceso de constituyente, aún con todo el enrejado que tiene y las limitaciones, pero también va a ser un proceso que va a gatillar otras movilizaciones. Gloria, además de directo con ustedes, ahí en tiemporobado.cl, eh, ¿dónde más podemos conseguir el libro? Bueno, nosotros tenemos una tienda online que la dirección es tiemporrobadoeditoras.cl, y hacemos despacho a todo el país, así que ahí es cosa de que nos contacten. Pero además tenemos nosotros una distribuidora que distribuye nuestros libros a librerías en casi todo el país, y también las pueden encontrar. La lista de librerías en las que estamos está en nuestra página, ¿ah? En distribución. Ahí pueden encontrar toda la lista de librerías en cada ciudad. Perfecto. Así que no, por acceso no se van a quedar, no se van a Sí. quedar sin libros. Y actualmente, ¿en qué están trabajando? Si puedes darnos alguna primicia, si nos puedes Sí, contar qué tema, como para estamos estar en muchas atentos. cosas. En muchas cosas tenemos como nunca, además eso es bien sorprendente, de que incluso en este proceso tan complejo, pandémico, estamos con más proyectos que nunca antes, en realidad. Eh, entonces, mira, acabamos de sacar otro libro que todavía no lo lanzamos, lo vamos a lanzar a fines de abril, que es un libro también de Paula Rieta, una de las articulistas de este libro, que se llama Si muere Duchamp. Y eso significa, es una reflexión en realidad sobre el tema de la autoría y la invisibilidad de las mujeres. Es uno como de los temas de fondo del libro. Y hace una reflexión que es muy interesante porque cruza cosas, ¿ah? Distintos niveles de reflexión, de discusión y también de experiencia vital, ¿ah? La autora lo cruza con su propia biografía, ¿no? Y la idea es qué hubiera pasado si en realidad no hubiera sido Duchamp el autor o sea, no el autor, pero el que instaló la idea de que un urinario podría ser una obra de arte, Claro. y qué habría pasado si en realidad no hubiera sido él, sino que una baronesa, que es una mujer, que hay varias hipótesis que señalan que habría sido ella la de la idea, ¿no? Pero el que se hizo famoso fue Vuelvo. Duchamp. Entonces, más allá de la realidad o de la veracidad histórica de esa idea, lo que se reflexiona en el libro es sobre el significado de esa pregunta, ¿ya? Y sobre el tema de la visibilidad o invisibilidad de la autoría de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí lo recomiendo. Y próximamente estamos sacando un libro sobre la huelga general feminista, y que es un libro que es precioso, de verdad que quedó precioso, o sea, parece demasiado que yo lo diga, pero es que lo tengo que decir porque
además no es autoría nuestra, no es un trabajo, fue un trabajo muy colectivo, realizado con un grupo muy grande de mujeres increíbles, ¿ah? Muy jóvenes, todas, entonces fue una experiencia muy interesante de trabajo editorial, porque armamos un grupo grande para armar ese libro, con todo lo que ha sido la experiencia de la convocatoria desde el 2018 hasta ahora. Entonces es un libro que reúne documentos, declaraciones, manifiestos, artículos también, otra vez, y entrevistas, ¿no? Pero que en este caso nosotros solo participamos en la edición, ¿no? En el armado del libro, en la idea. Ese libro lo vamos a lanzar a fines de marzo, así que ahí te vamos a estar también contando de estos. Tenemos dos luego, y después vienen otros dos de feminismo, que esto, mira, ni lo planificamos, sino que se fueron dando distintas propuestas que nos han hecho. Uno que es una traducción de una feminista italiana que se llama Leopoldina Fortunati, que es una de las primeras que hace una reflexión sobre el tema del trabajo doméstico y su significado económico, ¿no? Y luego otro también de una feminista canadiense, que es de la misma época y que son como estos escritos pioneros sobre el tema, también sobre el trabajo doméstico y el rol de la mujer en la reproducción económica y no solo social, no solo, digamos, de la especie, ¿no? Eso tenemos para este año un libro que va a ser también, yo creo, muy hermoso sobre Víctor Jara. Ay. Es un trabajo en profundidad sobre Víctor Jara y su obra, ¿ya? Su rol, es algo muy, muy interesante. ¿Qué más tenemos? Otro libro que es una investigación sobre un movimiento reciente en Santiago de pobladoras y participación en una toma, ¿no? Y es un trabajo muy, muy profundo también, y reflexivo, y que sobre algo de la historia, o sea, presente, no de la historia reciente, de la historia presente. Claro. ¿No? Y tenemos otras cosas que en proyecto, que están ahí, que están saliendo, ¿eh? Un ensayo sobre el neoliberalismo y la forma que adopta en Chile, ¿no? Una reflexión como más situada, incluso después del estallido. Eso, ¿eh? Como las cosas más inmediatas, para no mencionar los que están en proceso más. Sí, no, oye, las felicitaciones a todo el equipo de Tiempo Robado Editoras trabajando a full en temas, como tú decías, que no son historias, sino son temas que estamos viviendo día a día, que estamos sumergidos, y que a veces estar, como decían, el estar al centro del bosque no te hace ver el bosque. Y el aporte que ustedes hacen como editoras es justamente eso, hacer el ejercicio de sacarnos del centro y poder ver lo que realmente está pasando, la diversidad de miradas que hay en este libro, desde las mujeres que participan en la parte feminista, las sociólogas, las artistas visuales, los varones también que participan desde su lugar de su ocupación de trabajo o de su lugar de protesta. Encuentro que es algo valioso, algo que no se tiene que quedar solamente en la capital, que los lectores en las regiones se animen, y los lectores que no les gusta leer entrevistas o no les gusta leer artículos, que se animen también a leer y a abrir la mente a estos procesos que son los que estamos viviendo y los que en definitiva nos va a gatillar a lo que viene tan pronto. Yo estoy media preocupada por lo que va a pasar el 11 de abril, porque siempre se pensó esta cosa constitucional con gente de base, con renovadores políticos, renovadores sociales, que trabajen desde las bases, y este miedo de tanto señor que ya ha estado tanto tiempo sentado en el Congreso,
y señoritas también, que han estado mucho tiempo en la política, da un poco de inquietud. A Claro, mí, como que uno de los primeros temas debería ser justamente las formas de participación e incidencia de toda esa multitud que se manifestó, ¿no? Que fue protagonista en posibilitar este proceso. Y eso debería ser como un primer punto de la convención, ¿no? Habilitar caminos, formas, procedimientos de participación e incidencia más allá de los convencionales elegidos. así es. Así que encuentro que el valor que ustedes le están dando a través de su trabajo, serio, responsable, que no solamente la gente lo va a descubrir en este libro, sino que yo los invito a conocer el catálogo que tiene Tiempo Robado Editoras. Es un catálogo donde vienen tesis para optar a diplomados y todo, pero que están con esa doble reescritura para que la gente común y corriente podamos entender estas cosas tan elevadas. Y ese es un trabajo que hay que valorarlo, hay que seguirlo y hay que consumirlo, hay que comprarlo y hay que pagarlo al precio justo que ese trabajo merece. Así que los invito a hacerse fans de Tiempo Robado Editoras, y voy a invitar, para que realmente vean lo que estoy diciendo, voy a invitar a Gloria a que nos lea el fragmento que ella eligió para este Lecturas Asombrosas, nuestro tercer programa de esta 15ª temporada de Lecturas Asombrosas. Así que, cuando quieras. Voy a leer un fragmento que en realidad es como el comienzo, la declaración de intenciones respecto del artículo de Claudio Alvarado Lincopi, que se titula Hacia una clase obrera plurinacional, reflexiones sobre el uso de la Huenufoye y la Huipala en la revuelta popular chilena. Y dice así: una de las curiosidades, por decirlo de un modo superfluo, de las movilizaciones de los últimos meses es un repertorio estético. Particularmente en este texto nos llama la atención aquella pulsión por enarbolar banderas que simbolizan una trayectoria histórica profundamente denegada en la gestación de la nación patricia. Lo indígena por siglos ha sido un recoveco olvidado, ya sea por la tachadura elitaria o por el silenciamiento de intelectualidades de gravitaciones eurocéntricas. Este impulso olvidadizo, claro, invadió también los quehaceres de identificación del mundo popular, de la clase obrera chilena, pobre, descamisada, barriobajera, pero nunca india, menos negra. Entonces, que hoy sea la Huenufoye o la Huipala emblemas de la producción política indígena de la segunda mitad del siglo XX, las que se izan para encontrar tanto puntos de apoyo como vientos utópicos, es sin duda algo nuevo, digno de observar para preguntarse por las emergentes vías por donde se está gestando la conciencia de clase del siglo XXI en este Chile que se constituye. Y no es menor este izar. Nos habla de renovados repertorios estéticos que son, en definitiva, los caldos de cultivo para las producciones utópicas, para la gestación de los programas políticos. Quizás todavía no es posible observar la profundidad de los sentidos de aquellos elementos icónicos entre las manos de los que se movilizan. No podemos discernir todavía con total exactitud las significaciones subterráneas de aquel gesto de envalentonar la rabia y la quimera con la iconología indígena, porque precisamente es uno de los elementos en plena formación. Es uno de los actualizados modos por donde se está constituyendo la conciencia de clase del mundo popular chileno en este siglo, que para los y las de abajo recién están haciendo. Aún así, de ello quiero discutir, prefigurar algunas hipótesis, preguntarnos por los sentidos de estos usos bajo una trayectoria histórica de racializaciones vagamente discutidas. Es que la clase y su conciencia no es el resultado natural de algo dado. No es un momento de iluminación desde donde todos los velos serán descorridos para encontrar una verdad ontológica imperecedera.
Por el contrario, lo veremos. Hay un proceso formativo de la conciencia que de alguna manera se está nuevamente forjando luego de la noche dictatorial y neoliberal. Y es el proceso menos atrapable de toda la revuelta popular. Es el trabajo del topo de la historia que arroja a la superficie unidades de sentido, de intenciones emancipatorias, es decir, hechos concretos de la revuelta que nos permiten seguir una pista para desde allí profundizar su constitución más amplia y democrática. Bueno, hasta ahí, porque después empieza a describir, ¿no?, lo que es el contenido del artículo y cada una de sus partes. Pero yo creo que esa parte que leí da un poco la idea del sentido. Súper potente. Hermosa de Claudia Alvarado. Sí, es súper potente como él invita a esta reflexión. Y me gustó cuando dijo, y volver al topo. Sí. Esta parte de volver al topo. No, o sea, la calidad de los artículos no está en entredicho, así que agradezco que hayas elegido ese fragmento. Me imagino que fue difícil, porque si todos tienen esa calidad de escritura, y qué ganas de seguir leyendo más, de saber en qué va a quedar. Querida Gloria, agradecida por esta conversación. Siempre es un gusto conversar contigo. Hay más temas que yo ya te lo había mencionado en la primera vez que conversamos, que están fuera de tu rol de editora de Tiempo Robado Editoras, y espero que este año que yo pueda cumplir la promesa que te hice de poder hablar de los temas patrimoniales y culturales en los que has trabajado. Sí, yo yo disponible cuando quieras. puedo atrasarme en cumplir las promesas, pero no me olvido de las promesas que hago. Muy bien. Para volver a tenerte aquí en Lecturas Asombrosas, felicitar a través de ti a todo el equipo de la editorial, a todos los convocados, también a los convocados que participaron y que me imagino que solamente por cantidad de espacio y tiempo no quedaron, no por la calidad de los temas, ni por... O sea, ya viendo cómo ustedes trabajaron, uno puede deducir que no fue así. Y mucho éxito para que estas reflexiones, estos análisis lleguen a muchos más chilenos, que a través de estos artículos podamos entender hacia qué lado vamos caminando o hacia qué lado decidimos en conjunto caminar, porque al final esa es la invitación. Así que tus palabras finales para el cierre de nuestro programa. Bueno, agradecer, obvio que creo en tus promesas, así que se van a cumplir, y bueno, yo también, mi promesa es estar siempre disponible a todo lo que sea conversar, compartir el trabajo colectivo, el trabajo con otros, el resultado de nuestros esfuerzos, que en todo caso es parte de un trabajo que nos apasiona, que nos gusta, que es más que un trabajo, y que además permite esto que estamos haciendo ahora, o sea, establecer distintos tipos de relaciones, vincularse a otras personas, conocer otras realidades, y todo eso va produciendo unos resultados a veces inesperados y asombrosos como tus lecturas, ¿no? Entonces, muy contenta de participar de tu programa, que además se pasa volando, ¿no? Sí. Una gran entrevistadora y anfitriona. Gracias. Solo gracias a ti, a tus auditores, seguidores, y nada, para un próximo encuentro nomás. Muchas gracias, Gloria. Sí, va a ser este año, 2021, no va a pasar de este año. Agradecer a ti, como ya dije, a todo el equipo de la editorial y a los seguidores, que recuerden que soy Ángeles Barrera, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas. ¿Y cuál es el sentido de este programa? Además de conocer y de asombrarnos con lecturas que son significativas para nuestros invitados, es que ustedes ampliemos nuestra gama de lecturas, que leamos más de lo que ya estamos leyendo,
y de que se asombren con alguna frase, que se queden pegados, que habiten los textos, no solamente leer, sino que habitar los textos, a quedarse, a impregnarse con frases y reflexiones. Así que con esta invitación que siempre les hago, me despido y los espero ya el próximo jueves con más lecturas asombrosas. Así que muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.